Descargo de responsabilidad. Las imágenes, vídeos, música, personajes, series y demás cosas mostradas en el fanfic salvo la historia no me pertenecen, créditos a los respectivos autores originales. Este fanfic no busca ofender a nadie, solo se busca entretener a los espectadores sin más que agregar. Comenzamos. Ocho meses. 240 días de un aislamiento que habría quebrado la psique de cualquier ser humano ordinario, pero para Ángel, ahora habitando el cuerpo menudo y engañosamente adorable de Mil Styles Prower, el tiempo no era más que una variable técnica que debía ser explotada mediante una disciplina que rayaba en lo patológico. Su vida en el universo de Skzu no había comenzado con el brillo de una transformación como la verdadera superforma ni con un discurso motivador sobre tomar venganza contra Sonic, sino con el sabor del barro, el sudor frío y un odio visceral hacia la falta de coherencia y el guión degenerado que gobernaba ese mundo. Su rutina era un testamento a la paranoia y la voluntad inquebrantable. Durante 12 horas al día, el denso bosque que rodeaba su refugio se convertía en una cámara de tortura física digna de un shonen de la vieja escuela. Tails no entrenaba para salvar el mundo. Entrenaba para no ser el juguete de nadie ni mucho menos ser humillado como otros. Se ataba rocas del tamaño de furgonetas a sus colas para fortalecer los músculos rotatorios. Realizaba millones de flexiones de pie sobre un solo dedo mientras resolvía ecuaciones diferenciales de grado cuántico mentalmente. Corría por pendientes verticales cargando rocas, troncos de madera y barras de hierro hasta que sus pulmones se sentían como si estuvieran llenos de plomo derretido. Sin embargo, el verdadero muro no era la carne, sino la espiritual. Tails poseía el conocimiento teórico de décadas de consumo de anime, manga y foros de debate. Sabía qué era el ki, cómo se moldeaba el chakra y la naturaleza volátil de la energía Kalos. Pero, a pesar de su inteligencia de nivel genio, los resultados habían sido un rotundo cero. Vamos, tiene que estar ahí, maldita sea. Rugía para sí mismo, con las venas de la frente marcadas por el esfuerzo mientras intentaba meditar bajo una cascada gélida que habría aplastado a un mob bien normal. Energía vital, equilibrio espiritual, voluntad pura, alguna de estas llaves tiene que abrir la maldita cerradura. Había intentado el método de respiración de Kimetsu no Yaiba, la visualización de flujos de los fanfics de Naruto y hasta los gritos de poder que solían preceder a las transformaciones de 3 episodios en Dragon Ball. Lo había intentado de muchas maneras, incluso el entrenamiento mental de los monjes Shaolin, pero lo único que obtenía eran mareos por hiperventilación, un hambre atroz y una frustración que amenazaba con hacerle explotar la cabeza. Su elevado intelecto era su mayor obstáculo. Analizaba tanto el proceso que terminaba bloqueando la intuición necesaria para conectar con lo místico. Para un genio como lo Styles, acostumbrado a la lógica y al método científico, sentir la energía a pesar de tener también los conocimientos de los conceptos de cada energía, le parecía una instrucción tan vaga y estúpida que rayaba en el insulto personal. «Es ridículo», exclamó Tails, deteniéndose en medio de un sendero mientras la lluvia comenzaba a caer, empapando su pelaje amarillo. En los fanfics, el protagonista solo entrena 3 días y despierta un poder que rompe el universo. Yo llevo 8 meses rompiéndome la espalda, comiendo bayas que saben a cartón y lo único que he despertado es una irritabilidad crónica y una flexibilidad increíble en las colas. Soy un peluche con esteroides, no un guerrero. Caminó de regreso a su cueva, arrastrando los pies con una pesadez que solo un crítico de internet sabe cargar. Sus pensamientos eran una marea negra de críticas hacia los autores de historias mediocres. Se burlaba mentalmente de cómo Sonic o Shadow obtenían niveles de poder astronómicos simplemente por un arrebato emocional o ser abusado sexualmente por una elfa o mucho peor por una conveniencia del guión que desafiaba toda ley de causa y efecto. Para Tails, este mundo era una afrenta directa a su sentido de la estructura narrativa y el buen gusto. 40 minutos de caminata bajo la lluvia solo alimentaron su ira. Para cuando divisó la entrada de su cueva, el resentimiento acumulado alcanzó el punto de masa crítica. La imagen de las escenas eróticas sin sentido de Skzu y los diálogos estúpidos de los dioses pasaron por su mente como un video de TikTok en bucle. Maldito sistema. Maldita diosa. Maldito camión de los aguacates. Malditos autores de fics que no saben lo que es un arco de entrenamiento real. Gritó al vacío del bosque con frustración: si voy a estar atrapado en este vertedero de pervertidos con superpoderes, al menos denme una señal de que no soy el único que se toma esto en serio.
En un arranque de furia ciega, Tails giró sobre sus talones y lanzó un puñetazo con toda la fuerza de su cuerpo, descargando 8 meses de humillación y odio, contra una formación rocosa de basalto que formaba parte de la base de la montaña cercana. No fue un golpe técnico. Fue un acto de desesperación pura, un grito físico contra el destino. ¡Boom! El estruendo no fue un golpe. Fue una detonación sónica que barrió con los árboles en un radio de 100 metros. Tails sintió que el aire desaparecía de sus pulmones por la onda de choque. Al abrir los ojos, su rostro se volvió pálido como de un blanco fantasmal. No solo había destruido la roca de basalto. El puñetazo había generado una presión tal que una sección entera de la falda de la montaña, un área del tamaño de varios estadios de fútbol, se había colapsado y pulverizado en una nube de polvo fino que ascendía hasta las nubes. La montaña ahora tenía un cráter lateral masivo que parecía haber sido causado por un bombardeo nuclear táctico. ¿Qué? Tails soltó un grito ahogado, su voz subiendo en un tono desesperado. ¡Oh, no! No, no, no. He roto la montaña. He matado a todos esos frikis. El ecosistema. Me van a denunciar por ecocidio. Empezó a correr en círculos, agitando sus manos de manera cómica mientras miraba el desastre. Yo solo quería desquitarme. Era una piedra. Se suponía que me rompería los nudillos y aprendería una lección de humildad. ¿Por qué la montaña se ha desintegrado? Diosa estúpida, no te pedí que me hicieras un arma de destrucción masiva andante. Rápidamente, con las manos temblorosas, sacó su teléfono del bolsillo. La pantalla se encendió con un brillo azulado que proyectó una catarata de notificaciones holográficas que cubrieron todo su campo de visión. Notificación de sistema. Límite de paciencia roto. Nota del sistema. Vaya, al fin dejas de usar ese cerebro de 95 puntos para pensar y lo usas para lo que sirve en este universo. Golpear cosas muy fuerte. Has desbloqueado tus estadísticas acumuladas. De nada, puré de aguacate. Tails deslizó el dedo frenéticamente, sus ojos se abrieron tanto que parecían platos de cena al leer las cifras. Recompensas de misión reclamadas. Misión principal, Arco 1. Sobrevivir 8 meses al caos de Sksu. Completada, recompensa. Desbloqueo total de las 361 bobinas de chakra, grado divino. Misión diaria de entrenamiento. 240 días de disciplina infernal. Recompensa más bonificador por constancia. Más 50 puntos de agilidad por cada día. Cálculo total de agilidad. 12,000 más base, 12.000 de agilidad. Tails soltó un chillido como fan de viendo a su artista favorito. Eso es ilegal. Es moralmente incorrecto. De repente, una sensación de ligereza absoluta se apoderó de él. No era que él fuera liviano, era que el mundo se había vuelto increíblemente lento. Miró una hoja que caía de un árbol cercano. Para él, la hoja estaba suspendida en el aire, congelada en el tiempo. Intentó dar un pequeño paso adelante y, en un parpadeo, se encontró a 3 kilómetros de distancia, al otro lado del bosque, dejando tras de sí un túnel de vacío y árboles arrancados por la fricción del aire. ¡Ayuda! Voy demasiado rápido. Gritó, dándose cuenta de que sus pies apenas tocaban el suelo. He roto la barrera de la causalidad. Diosa, para esto. Si estornudo voy a retroceder en el tiempo. Consultó el estado final con una mezcla de horror y fascinación técnica. Nivel subido. 1, 45. Estado actualizado. Fuerza. 2,500, fuerza física bruta capaz de fracturar placas tectónicas. Agilidad. 12,500, velocidad de reacción y desplazamiento. Superior a la luz. Nota. Puedes correr tanto que podrías pegarte un puñetazo en la nuca a ti mismo antes de que te des cuenta. Energía. Núcleos de ki, chakra y caos sincronizados al 25%. Superior a la luz. Tails se cubrió la boca con las manos, temblando. Esto es ridículo. Esto es exactamente lo que odiaba de los Fix. Soy un Gary Stu. Soy la aberración que juré destruir. Se tomó unos minutos para respirar, intentando que su ritmo cardíaco no generara un terremoto local. Una vez recuperado el control de sus nervios, y tras comprobar que no había destruido accidentalmente otra montaña al suspirar, el pragmatismo de Tails volvió a tomar el mando. Estaba dotado de un poder absurdo, sí, pero seguía estando en el mundo de Sksu. En el cual destruir planetas o universos era el pan de cada día. Bien, respira, Tails. Respira. Si tengo este poder, significa que los enemigos a los que me voy a enfrentar son igual de absurdos o peores, murmuró, tratando de racionalizar su nueva condición.
Si soy más rápido que la luz, puedo evitar las situaciones ecchi antes de que los personajes siquiera piensen en ellas. Eso es una victoria. Con un humor que oscilaba entre la euforía y el terror existencial, se dirigió a un río cercano. Caminó con un cuidado extremo, sintiendo que cada paso podría hundirlo en el asfalto del planeta. Se sumergió en el agua fría, lavando la suciedad de su largo entrenamiento y dejando que el vapor relajara sus músculos imbuidos de una energía que hacía vibrar el aire a su alrededor. Al salir, se secó con un movimiento tan rápido de sus dos colas que el agua simplemente se evaporó por la fricción. Es hora de entrar en escena, sentenció, extrayendo la capa de ocultamiento de energía de su inventario. Espero no cagarla. Otra vez se puso el conjunto de ropa oscura. Una túnica táctica de fibras inteligentes, diseñada para no desintegrarse cuando superara la velocidad del sonido. Al abrocharse la capucha, sintió un alivio inmediato. Su presión de energía, que antes era como una pequeña fogata brillando en la oscuridad, desapareció por completo. Ante cualquier sensor de este mundo, Tails ahora era indetectable, una sombra inexistente. Perfecto. Si alguien me ve, pensará que soy el Tails de siempre, un niño genio adorable y no un monstruo que puede apagar el sol de un bofetón, dijo, ajustándose los guantes. Tengo que ir a la ciudad. Necesito Chili Box, necesito recursos junto a un mejor lugar donde dormir y sobre todo, necesito ver qué tan avanzado está el desastre de la trama principal. Con un pensamiento, Tails se preparó para moverse. No dio un paso, simplemente decidió estar en las afueras de la ciudad. En una fracción de milisegundo que ninguna cámara o ojo mortal podría captar, la pequeña silueta amarilla desapareció de la montaña, dejando atrás un cráter masivo como el único testigo de que un nuevo contendiente había llegado a ese universo. Muy bien, mundo de Xu, susurró Tails desde una azotea en la ciudad, apenas un instante después de volver al claro que había destruido. El único personaje con sentido común y poder infinito acaba de llegar. Y voy a reescribir esta historia, aunque tenga que darle una putiza a la realidad misma. 3 semanas adicionales de aislamiento transcurrieron en el cronómetro interno de Tails, un período que Tails utilizó para acostumbrarse. Su velocidad. 21 días de un entrenamiento de velocidad tan frenético y violento que, de no ser por su resistencia adquirida y la lógica de mundos ficticios, el pequeño zorro se habría desintegrado por la fricción atómica contra el nitrógeno atmosférico. Cada jornada representaba un ejercicio de precisión quirúrgica. Debía aprender a volar a velocidades hiperlumínicas, superando la barrera de la luz por órdenes de magnitud sin vaporizar la atmósfera terrestre ni chocar accidentalmente contra una montaña vecina, convirtiéndose en un relámpago dorado que cruzaba continentes en nanosegundos. Finalmente, tras miles de intentos que dejaron surcos kilométricos en la corteza terrestre, Tails sintió que dominaba su agilidad de 12,500 puntos al 100%. Bien, ahora sí puedo moverme sin miedo a crear un agujero negro por un estornudo, susurró, aterrizando con la suavidad de un fotón en su claro del bosque. Veamos si el sistema tiene algo más para este personaje de relleno que se niega a morir. Al encender su teléfono, una notificación roja, brillante como una advertencia de peligro, parpadeó en la esquina superior derecha de la interfaz holográfica. Regalo de bienvenida final. Giro gacha de poder, nota del sistema. Has sobrevivido lo suficiente para no morir en el tutorial por estupidez propia. Tira de la palanca antes de que mi algoritmo se arrepienta de ser generoso contigo. Tails pulsó el botón. Una ruleta holográfica con símbolos arcanos de fuego, hielo, rayo y vacío giró a una velocidad que incluso para sus ojos, capaces de ver el tiempo casi congelado, resultó ser un borrón de colores. Con un sonido de campanas divinas que resonaron en su misma alma, el puntero se detuvo en un icono dividido cromáticamente en azul cristalino y rojo carmesí. Recompensa obtenida. Control elemental doble, dominio 100%, habilidades. Piroquinesis, control absoluto del fuego y plasma, y crioquinesis, control absoluto del cero absoluto. Toma ya. Exclamó Tails, apretando los puños mientras sentía cómo su temperatura interna fluctuaba. Con esto puedo enviar a cualquier dios egocéntrico de este mundo al corazón de una supernova o al vacío del cero absoluto. Sin embargo, el sistema no era conocido por su generosidad gratuita. Justo cuando Tails iba a celebrar, una advertencia en negrita y color amarillo de precaución inundó su vista. Advertencia. Transferencia de datos masiva detectada. Castigo del sistema. Por ser un usuario tan insufriblemente quejumbroso, el proceso de aprendizaje de 10 años se comprimirá en un segundo directamente en tu tálamo. Disfruta la migraña. Espera, ¿qué?
Fue lo único que pudo articular antes de que su cerebro fuera invadido por una marea de información técnica sobre termodinámica cuántica, estructuras moleculares del agua y química de la combustión espontánea. El dolor fue tan agudo que Tails cayó de rodillas, con la visión fragmentada en píxeles. En su mareo, perdió el equilibrio y golpeó la base de un árbol muerto que él mismo había debilitado durante sus pruebas de fuerza. Un pesado tronco de roble, de varias toneladas, cedió ante la vibración y cayó directamente sobre su coronilla con un clan seco y metálico. ¡Au! El grito de Tails espantó a la fauna local en kilómetros a la redonda. Se frotó la cabeza, sintiendo como un segundo chichón, perfectamente alineado con el lugar exacto donde obtuvo el primero, crecía de forma cómica debajo de sus orejas triangulares. Maldito sistema de mierda. Tras 40 minutos de agonía, Tails se puso en pie. Con el conocimiento elemental grabado a fuego en sus neuronas, activó la capa de ocultamiento de energía, se subió la capucha para ocultar su identidad y su doble chichón, y emprendió el camino hacia la ciudad caminando, para no alertar a los radares divinos con un estallido sónico innecesario. Al entrar en la metrópolis, pasó frente a un muro de pantallas de televisión. Un reportero con rostro desencajado hablaba frente a las ruinas de lo que solía ser una cordillera. Y en otras noticias, seguimos informando sobre el incidente en la cordillera del norte. Científicos de UN declaran que la montaña fue borrada del mapa por un impacto de fuerza física pura. Se descarta el uso de bombas. Parece que alguien simplemente la golpeó. El mundo se pregunta, ¿quién o qué tiene tal poder además de Sonic y Shadow? Tails bajó la capucha, sintiendo un escalofrío. Día 1 y ya soy una amenaza a nivel de extinción, pensó con asco. Para evitar llamar la atención, se desvió por un callejón lateral, un lugar húmedo y oscuro que olía a negligencia urbana. Caminaba entre cubos de basura cuando sus sentidos, ligados por el sistema a las Chaos Emeralds, detectaron algo que le revolvió el estómago. Era una firma de energía agónica, débil y moribunda. Siguió el rastro hasta un contenedor de basura verde, oxidado y maloliente. No, no puede ser, susurró Tails, abriendo la tapa con horror. Allí, entre desperdicios orgánicos y latas de refresco, brillaban débilmente las 7 Chaos Emeralds. Estaban opacas, cubiertas de inmundicia. ¿Quién demonios tiraría el poder sagrado a la basura? Este mundo es una porquería. Estúpido fucker. En su indignación absoluta Tails soltó un grito que no pudo contener. ¿Pero qué mierda es esta? El grito alertó a 2 figuras que pasaban justo por la entrada del callejón. Blaze de Cat y Tikal de Echidna. Aquellas guerreras y nobles personas que en el canon eran grandes personas ahora en ese universo relegadas a simples putas en busca de la atención de Sonic y pensando solo en relaciones íntimas. Te lo digo, Tikal, las esmeraldas son basura. Sonic no las necesita para transformarse, menos mal que las desechó hace 3 meses, decía Blaze, con una voz cargada de un morbo que daba náuseas. Anoche, en la orgía con las demás, él nos demostró nuevamente que su titán es de lo mejor. Tienes razón, Blaze, respondió Tikal, riendo con una ligereza que profanaba su herencia. La Master Emerald puede quedarse sola, ya nadie la busca, además mientras Sonic nos siga dando su energía todas las noches. ¿Oíste eso? Interrumpió Blaze, detectando el grito de Tails. Tails, en pánico, intentó volar hacia el techo, pero sus colas se enredaron en una maraña de cables de fibra óptica y electricidad, dejándolo colgado boca abajo. «Miren qué tenemos aquí», exclamó Blaze, bajando a Tails de un tirón violento que lo hizo chocar contra el suelo sin ninguna delicadeza, un pequeño zorro entrometido. ¿Acaso quieres que te enseñemos lo que le hacemos a los engendros inútiles como tú, que nos espían cuando hablamos del tamaño de Sonic? Tikal lo pateó ligeramente, con desprecio. Es solo un mocoso estúpido. Deberíamos romperle las piernas para que aprenda a no meterse donde las reinas de Sonic caminan. Solo servimos para el placer de nuestro erizo, y este estorbo nos quita tiempo de nuestra próxima sesión de sexo grupal. Tails, en el suelo y con la rabia hirviendo en sus venas al ver a estos personajes tan queridos reducidos a simples objetos de deseo, sintió que el sistema se activaba con una notificación púrpura. Opción especial única. Restauración de esencia original. ¿Deseas descargar los datos de personalidad y ética de las versiones Archie Comics en los objetivos? ¿Sí? Hazlo ya. Gritó Tails mentalmente. En ese instante, 2 rayos de luz blanca impactaron en Blaze y Tikal. No aguanto más sus estupideces. Durante 5 segundos, sus mentes fueron bombardeadas con los recuerdos de sus versiones más nobles, valientes y heroicas.
La Blaze que era una princesa Iga responsable y la Tikal que dio su vida por la paz de su pueblo se fusionaron con las versiones degradadas de este mundo. El efecto fue devastador. Ambas cayeron de rodillas instantáneamente, agarrándose la cabeza. Blaze comenzó a vomitar violentamente, asqueada por los recuerdos de lo que había hecho con Sonic en este universo. Tikal lloraba desconsoladamente, golpeando el asfalto con sus puños. ¿Qué he hecho? Sollozó Blaze, mirando su ropa provocativa con puro odio. Soy una princesa. Soy la guardiana de las sagradas Soul Emeralds. Y me convertí en una puta, en una simple perra para ese erizo ególatra. Me doy asco. Ancestros, perdonadme. Gritaba Tikal, arrancándose los accesorios innecesarios. He profanado mi linaje. He pasado meses pensando solo en el sexo con ese bastardo mientras las esmeraldas morían en la basura. Soy una basura, soy una maldita puta barata. Tails, aún desenredando sus colas de los cables, las miró con una mezcla de lástima y satisfacción. Bienvenido al despertar, chicas. Ahora, si terminaron de insultarse, tenemos una realidad que limpiar. La ley de Murphy para genios como Tails, aún suspendido de forma humillante sobre el callejón, observaba el colapso mental de las dos guerreras con una mezcla de satisfacción analítica y preocupación logística. Sin embargo, su propia situación requería una solución inmediata. Intentar desanudar los cables de forma manual era imposible debido a la tensión y la altura, por lo que decidió poner a prueba su recién adquirida crioquinesis. Muy bien, concentración, una cuchilla de precisión debería bastar, murmuró, extendiendo su índice. Una ráfaga de aire gélido se condensó en la punta de su dedo, materializando un filo de hielo azulado y translúcido que vibraba con energía molecular. Con un movimiento rápido, lanzó el proyectil de hielo para cortar el cable de fibra óptica que lo mantenía prisionero. El cálculo fue perfecto en cuanto a potencia, pero su orientación espacial, afectada por estar boca abajo y por el trauma previo, le jugó una mala pasada. La cuchilla de hielo no solo cortó el cable de sujeción, sino que seccionó de cuajo el soporte oxidado de una vieja unidad de aire acondicionado industrial situada 2 pisos arriba. Espera, ese no es él. Tails no pudo terminar la frase, el cable se soltó, dejándolo caer al vacío, pero antes de que pudiera estabilizar su vuelo, el pesado armatoste de metal y el compresor del aire acondicionado descendieron como un martillo neumático. El borde metálico de la unidad impactó de lleno en su frente con un estruendo seco donk. Tails aterrizó de espaldas en el suelo, rodeado de chatarra, mientras un tercer chichón, notablemente más grande y de un color morado vibrante, emergía justo entre los otros dos, formando una especie de pirámide de bultos en su cabeza. El sonido del impacto y la imagen del pequeño zorro siendo aplastado de forma tan caricaturesca rompieron el aura de tragedia que rodeaba a Blaze y Tikal. Las dos guardianas, cuyos cerebros comenzaban a funcionar bajo los parámetros de sus versiones de los Archiconics, no pudieron evitarlo. La tensión acumulada, el asco por sus acciones pasadas y lo ridículo de la situación las hizo estallar en una carcajada histérica. «Por los dioses», exclamó Blaze, limpiándose las lágrimas de risa mientras se cubría la boca con una mano, «eres el ser primer pequeño que tiene sentido común en meses y acabas de ser derrotado por un electrodoméstico viejo». Tikal, aún con rastros de llanto en sus mejillas, se acercó para ayudarlo a levantarse. Perdónanos, pequeño, es solo que, después de tanto horror, ver algo tan mundano como un golpe en la cabeza es, extrañamente reconfortante. ¿Estás bien? Tails se incorporó tambaleándose, sobándose el triple chichón con una expresión de absoluta vergüenza. He sobrevivido a un camión de aguacates y a una montaña colapsada, creo que un Samsung del siglo pasado no va a matarme, refunfuñó con su voz infantil, aunque su tono era el de un adulto agotado en realidad. Tras unos minutos de calma, Tails decidió que no podía revelar su verdadera identidad como un reencarnado que odiaba el mundo de Xu en el que vivían. Tenía que ser táctico. Escuchen, comenzó, mirando a ambas con seriedad mientras el dolor de su cabeza pulsaba, no soy el Tails que ustedes conocen. Vengo de una dimensión paralela, un universo donde las cosas tienen sentido. Estaba investigando una anomalía cuando una máquina de Eggman falló catastróficamente y me lanzó a este basurero dimensional. Mi objetivo es arreglar este desastre y volver a casa, si es que eso aún existe. Blaze y Tikal intercambiaron miradas de culpa. Ahora que poseían la ética y la nobleza de sus versiones de Archie, la realidad de su universo les parecía una enfermedad. Si vienes de un lugar así, entonces habrás visto lo bajo que hemos caído, dijo Blaze, apretando los puños mientras sus llamas se tornaban de un color azul intenso por la determinación, no sabemos qué hacer.
Sonic, ese monstruo ególatra tiene a todo el mundo bajo su control. ¿Qué se supone que hagamos ahora que sabemos la verdad? Tikal miró hacia el cielo, buscando una conexión con lo sagrado que había creído perdida. No podemos quedarnos aquí. En la ciudad seremos cazadas si no nos comportamos como las mascotas que él espera. Sugiero ir a Ángel Island. Es el único lugar que aún guarda un eco de la energía antigua, y quizás allí podamos escondernos mientras planeamos cómo derrocar este régimen de lujuria y poder. Tails asintió y caminó hacia el contenedor de basura. Con un movimiento de sus colas, elevó las 7 Chaos Emeralds, que flotaron frente a él. Al tocarlas, sintió una vibración familiar en su bolsillo. Sacó su teléfono y una ráfaga de notificaciones iluminó el callejón. Paquete de misiones 1. El despertar del genio, completado. Recompensa especial. Reactivación inmediata de las Chaos Emeralds a su estado perfecto. Logro desbloqueado. Salvador de almas perdidas. Has rescatado a 2 personajes clave de la degradación. En un estallido de luz de múltiples colores, las esmeraldas, que estaban opacas y sucias, se limpiaron instantáneamente. El brillo de cada esmeralda iluminó todo el callejón, recuperando su forma perfecta y vibrando con una energía caos tan densa que el aire mismo comenzó a chisporrotear. Nuevo conjunto de misiones. Arco de la Resistencia. Misión 1. Llegar a Ángel Island sin ser detectado por los satélites de Lagoon. Misión 2. Encontrar la Master Emerald y purificarla del exceso de energía negativa. Misión opcional. No recibir más golpes en la cabeza. Dificultad. Imposible para ti. Tails guardó las esmeraldas en su inventario ante la mirada atónita de Blaze y Tikal. Que desde su perspectiva las joyas se desvanecieron en píxeles de luz. Bien, tenemos las piedras y tenemos un plan, dijo Tails, ajustándose la capucha. Vamos a esa isla. Es hora de que este mundo aprenda que un zorro pequeño y 2 guerreras con memoria pueden ser mucho más peligrosos que un erizo con delirios de Dios. Con un movimiento rápido, el grupo se desvaneció en las sombras del callejón, dejando atrás el contenedor de basura y el aire acondicionado abollado, iniciando el primer paso real para reescribir la historia de Skzu.